¿Te has preguntado alguna vez por qué celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? Si no nació ese día, entonces, ¿cuándo fue? La Biblia no menciona esa fecha exacta, y los historiadores tampoco se ponen de acuerdo. Pero aquí está lo más fascinante. Hay pistas ocultas en las Escrituras que nos llevan a una respuesta mucho más precisa de lo que imaginas. Quédate hasta el final del vídeo, porque no solo descubrirás cuándo nació realmente Jesús, sino también porque esta verdad es mucho más importante de lo que parece. Prepárate para sorprenderte. Ahora, veamos un poco el contexto. Siempre hay alguien que pregunta, ¿dónde dice en la Biblia que Jesucristo nació el 25 de diciembre? Y la respuesta es clara. La Biblia no dice que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero, espera un momento, porque aquí está el punto clave. No celebramos una fecha. Escucha bien, porque esto es importante. Los cristianos no celebramos un día específico. No, nosotros celebramos un acontecimiento. ¿Y cuál es ese gran acontecimiento? Está en la Biblia, en Mateo 1:23, donde dice, «La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel», que significa Dios con nosotros. Eso es lo que celebramos, el momento en el que Dios mismo vino a vivir entre nosotros. Un Dios que decidió convertirse en luz en medio de las tinieblas, en esperanza para un mundo que vivía en la sombra. Eso es lo que hace a la Navidad tan especial. No es una fecha, es el hecho de que un Dios tan grande haya venido a salvarnos. Ahora, tal vez te preguntes, ¿entonces por qué celebran el 25 de diciembre? Te lo explico. En la antigüedad, los paganos celebraban el 25 de diciembre como el nacimiento de su Dios más grande, el Sol. Para ellos, el Sol era lo más poderoso. Pero cuando los cristianos llegaron, proclamaron, «Un momento, el Dios más grande no es el Sol. El verdadero Dios más grande es Jesucristo». De hecho, en Lucas 1:78 dice, «Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto». Los cristianos usaron esa fecha para enseñar que Jesús es la verdadera luz del mundo, la aurora que ilumina la oscuridad. Cambiaron la celebración pagana y le dieron un nuevo significado. Jesucristo, el Dios verdadero, el Dios más grande, es la verdadera luz que nos ilumina. La fecha exacta del nacimiento de Jesús no está registrada en la Biblia ni en otras fuentes históricas confiables, pero podemos analizar un poco los siguientes datos y llegar a una respuesta según lo que sabemos de la Biblia. La Biblia no menciona una fecha específica para el nacimiento de Jesús. Sin embargo, el Evangelio de Lucas menciona que hubo pastores en el campo cuidando a sus rebaños por la noche, Lucas 2:8, lo cual sugiere que su nacimiento pudo haber ocurrido en una época más cálida, probablemente en primavera o verano. Es poco probable que esto ocurriera en invierno, ya que las temperaturas en Judea son frías y los pastores no suelen estar al aire libre con sus rebaños en esa época. Definitivamente el 25 de diciembre no nació Jesús. El 25 de diciembre fue adoptado como la fecha oficial de nacimiento de Jesús por la Iglesia en el siglo IV. Esto coincidió con celebraciones paganas como la festividad del Sol Invictus en el Imperio Romano, lo que facilitó la transición del paganismo al cristianismo. No hay evidencia de que Jesús haya nacido exactamente ese día, sino que fue una fecha simbólica. Ahora bien, hubo un censo y un viaje a Belén. Lucas 2:17 menciona que María y José viajaron a Belén debido a un censo decretado por el emperador Augusto. Los censos solían realizarse en épocas más favorables para viajar, lo que nuevamente sugiere una estación cálida. Del mismo modo hay evidencias históricas y astronómicas. Algunos investigadores han intentado calcular la fecha de nacimiento de Jesús basándose en fenómenos astronómicos como la estrella de Belén mencionada en Mateo 2:2. Algunas teorías sugieren que podría haber sido una conjunción planetaria que ocurrió, por ejemplo, de Júpiter y Saturno, que ocurrió en el año 7 a.C., lo que podría coincidir con el nacimiento de Jesús. Ahora, si nos basamos en el reinado de Herodes el Grande, según el Evangelio de Mateo, Mateo 2:1, Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande. La mayoría de los historiadores concuerdan en esto. Herodes murió en el año 4 a.C.,
por lo que Jesús tuvo que haber nacido antes de esa fecha, probablemente entre el 7 y el 4 a.C. Por otra parte, algunos estudiosos ubican el nacimiento específicamente en el año 6 o 5 a.C., basado en cálculos sobre la edad de Jesús cuando comenzó su ministerio, aproximadamente a los 30 años, Lucas 3:23. Ahora, diversos estudiosos e historiadores han intentado aproximar la fecha del nacimiento de Jesús utilizando evidencias bíblicas, históricas y astronómicas. Aunque no hay consenso absoluto, aquí te presento la aproximación más aceptada. Aunque la Biblia no nos dice exactamente el día en que Jesús nació, sí nos da pistas claras para aproximarnos a la fecha. Para resolver este misterio, nos basaremos en 3 elementos clave. 1. El calendario judío. 2. El Evangelio de Lucas. 3. El primer libro de Crónicas. El punto de partida. El Evangelio de Lucas. En el capítulo 1 del libro de Lucas encontramos datos muy interesantes. Lucas 1:5 menciona que Zacarías, el papá de Juan el Bautista, era sacerdote y ministró en el turno de Abías. Pero, ¿qué significa esto y por qué es tan importante? Aquí es donde entra el primer libro de Crónicas 24, que explica cómo el rey David dividió el trabajo de los sacerdotes en 24 turnos. Cada turno duraba aproximadamente 15 días, lo que cubría un año completo. El turno de Abías era el 8º del año, lo que corresponde a julio, según el calendario judío, el mes de Tamuz. Según Lucas, mientras Zacarías servía en este turno, su esposa Elizabeth quedó embarazada. Esto sucedió en el mes de julio. Ahora, ¿por qué es relevante saber cuándo quedó embarazada Elizabeth? Aquí viene lo interesante. La conexión con el nacimiento de Jesús, en Lucas 1:26 y 1:36. Se nos dice que 6 meses después de que Elizabeth quedó embarazada, el ángel Gabriel visitó a María para anunciarle que concebiría a Jesús. También menciona que Elizabeth ya estaba en su 6º mes de embarazo. Haciendo cuentas, si Elizabeth quedó embarazada en julio, sus 6 meses de gestación se cumplieron entre diciembre y enero. Esto significa que fue en ese momento cuando María quedó embarazada. Entonces, si la gestación de María comenzó entre diciembre y enero, al contar los 9 meses de embarazo, llegamos a un nacimiento entre finales de septiembre y principios de octubre. Una aproximación fascinante. Aunque la Biblia no menciona un día exacto para el nacimiento de Jesús, este análisis nos permite deducir que Jesús probablemente nació en los primeros días de otoño, entre septiembre y octubre. Esto nos muestra cómo la Biblia, con sus detalles, nos da pistas para explorar y descubrir más sobre los eventos que marcaron la historia. ¿No es increíble cómo un estudio detallado puede revelarnos tanto sobre algo que parecía un misterio? Ahora que conocemos más sobre el misterio del nacimiento de Jesús, surge la pregunta más importante. ¿Importa realmente la fecha o el motivo? Jesús no vino al mundo para ser recordado en un día específico, sino para transformar la humanidad con su mensaje de amor, esperanza y salvación. Su nacimiento, sin importar si fue en septiembre, octubre o diciembre, marcó el momento en que la luz divina rompió la oscuridad del mundo. Y eso nos lleva a reflexionar. ¿Estamos celebrando una fecha o un propósito eterno? Al final, lo que realmente importa no es cuándo nació, sino el impacto trascendental de su llegada al mundo en la vida nuestra. Así que, cada vez que pienses en el nacimiento de Jesús, recuerda que lo crucial no es el día, sino que su llegada cambió el curso de la historia y nos dejó una esperanza que trasciende el tiempo. Esa es la verdadera razón para celebrar. ¿Te ha sorprendido este análisis? Esto es solo el principio. En nuestro canal exploramos los misterios de la fe, las Escrituras y su impacto en nuestra vida diaria. Da me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Comparte este video y acompáñanos en la búsqueda de respuestas que inspiran y transforman. Tu próxima gran revelación está en el siguiente video. Nos vemos allá. Hasta la próxima aventura.